¿Deseas promover una controversia constitucional? Comienza por verificar la procedencia del juicio. Yo soy Omar García Guante, especialista en temas constitucionales. En esta ocasión hablaremos de la improcedencia y el sobreseimiento en la controversia constitucional. Una causal de improcedencia es una condición jurídica de naturaleza procesal prevista en la Constitución o en la ley que se actualiza al inicio del proceso e impide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitir a trámite la demanda de controversia constitucional. El estudio de las causales de improcedencia es de oficio, por lo que el ministro encargado de la instrucción estudiará el escrito inicial de demanda y si se presenta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Y es indudable la improcedencia cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa que la motiva efectivamente se actualiza. De tal modo que aun cuando se admita la demanda y se dé trámite al procedimiento, no sea posible obtener un resultado distinto. Debemos apuntar que la improcedencia no siempre se presenta al inicio del proceso. Puede darse el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita la demanda y sea hasta el dictado de la sentencia cuando se pronuncie sobre las causales de improcedencia que advierta. En relación con esto, más adelante hablaré del sobreseimiento. Las causales que motivan la improcedencia del juicio derivan de la Constitución y de la ley. En la Constitución podemos encontrar algunas causales de improcedencia. Por citar algunos ejemplos, veamos los siguientes. Las decisiones que adopte el órgano constitucional autónomo garante del derecho a la información, las cuales son vinculatorias, definitivas e inatacables, salvo aquellas que tengan que ver con la seguridad nacional, en cuyo caso el consejero jurídico del Ejecutivo Federal podrá promover un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro ejemplo son los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Otro ejemplo también es las decisiones que adopta el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, las resoluciones que dicte la Cámara de Diputados y el Senado de la República en el juicio político y la declaración de procedencia. Finalmente tenemos la improcedencia que se contempla de manera expresa en el artículo 105 constitucional y tiene que ver con las controversias en materia electoral. Debemos tomar con reserva los casos relativos a los actos del órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información y del proceso de designación de los comisionados de la COFESE y del IFETEL, ya que si bien la Constitución indica que esas decisiones son inatacables, el artículo 105, fracción primera, inciso L de la Constitución, abre la posibilidad de que proceda la controversia constitucional en contra de estos actos, por lo que habrá que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto. En el mismo supuesto ubico el artículo 28, párrafo 20º, fracción séptima de la Constitución, en el que se establece que las normas generales, actos u omisiones de la COFESE y del IFETEL solo podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto. Este es un tema que podría generar duda acerca de la controversia constitucional. Es importante aquí preguntarnos, ¿existe una contradicción constitucional? Antes de darte mi opinión al respecto, me gustaría conocer la tuya. ¿Qué opinas? ¿Procede la controversia constitucional en contra de actos o normas generales que emita la COFESE o el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿O únicamente son impugnables a través del juicio de amparo indirecto
como lo establece el artículo 28 de la Constitución. ¿Estamos frente a disposiciones constitucionales que resultan contradictorias? Espero tu opinión a través de mis redes sociales o de mi correo electrónico. En un espacio posterior te hablaré de aspectos prácticos en controversias constitucionales y ahí te daré mi opinión sobre este importante tema. Las causales de improcedencia de fuente legal están previstas en el artículo 19 de la ley reglamentaria. El juicio será improcedente en los siguientes casos. 1. Cuando se pretenda combatir decisiones de la Suprema Corte. 2. En contra de normas generales o actos en materia electoral. Por materia electoral debemos entender lo siguiente: leyes electorales, en virtud de que la única vía para analizar su apego a la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. Y también se entenderá como electoral los actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de la justicia electoral. Tercera causal. La controversia constitucional también es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez. En cuarto lugar, la controversia constitucional también es improcedente en contra de normas generales o actos que hubieran sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos, por supuesto, a que se refiere el artículo 105, fracción primera, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La quinta causal de improcedencia tiene que ver cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia. La sexta causal consiste en que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto. La séptima causal, cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21 de la ley reglamentaria, es decir, que la impugnación resulte extemporánea. Y finalmente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, como ya lo vimos, o de la propia Constitución. Hablemos ahora del sobreseimiento de la controversia constitucional. Una causal de sobreseimiento es una condición jurídica de naturaleza procesal prevista en la ley que se actualiza durante la tramitación del proceso e impide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el fondo del asunto. Las causales de sobreseimiento están previstas en el artículo 20 de la ley reglamentaria. El juicio debe sobreseerse en los siguientes casos. Primera causal. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales. Es muy importante que tomes en consideración que tu escrito de desistimiento debes ratificarlo ante la Suprema Corte. O bien puedes también ratificarlo ante un notario público y presentar escrito y acta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda causal. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia que hemos explicado anteriormente. Tercera causal de sobreseimiento. Cuando no se demuestre la existencia de la norma o acto materia de la controversia. Y finalmente, cuando por convenio entre las partes haya dejado de existir el acto materia de la controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre normas generales. En resumen, las causales de improcedencia son de fuente constitucional y legal, pueden actualizarse desde el inicio del proceso y por tanto impiden la admisión de la demanda. Deben estudiarse de oficio y si existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse la demanda. Las causales de sobreseimiento se actualizan durante el trámite de la controversia constitucional hasta antes de dictar la sentencia definitiva. Su fuente es legal e impiden que la Suprema Corte emita un pronunciamiento de fondo. Deseo que esta exposición te sea de utilidad.
Es un acercamiento al tema y por supuesto existen suficientes precedentes al respecto que debes estudiar. No olvides descargar los archivos adjuntos para complementar la información de este espacio. Te agradezco que sigas conmigo y que me envíes tus comentarios y preguntas a través de mis redes sociales o del correo electrónico. Te invito a que visites mi página de internet y a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.